Buenas tardes, me presento, soy José Alfredo Jiménez Solís y bueno, vengo a hacer un video explicativo sobre la materia de programación orientada a objetos y bueno, ahora sí para empezar vamos a hablar de cuatro tipos de contenidos, que el primero sería arreglo unidimensional, arreglo bidimensional, herencia simple y herencia múltiple. Y ahorita a continuación les estaré mostrando sí, pues cada una definición y unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, acá, ¿qué es un arreglo unidimensional? Un arreglo unidimensional es una estructura de datos que almacena una secuencia de elementos del mismo tipo en una sola dimensión. Cada elemento se accede mediante su índice numérico único, permitido operaciones como la suma, búsqueda y modificación de elementos de manera eficiente. Es ideal para datos que no requieren una organización más compleja, aunque puede tener limitaciones de tamaño y flexibilidad en algunos lenguajes. Bueno, y aquí vamos a ver sobre la declaración de intención en arreglos unidimensionales, pero en algunos tipos de programas, por ejemplo en C++, se utiliza unos corchetes para declarar arreglos y así se puede hacer durante la declaración o mediante asignación individual. En Java se utiliza INO para crear arreglos. La inicialización se puede realizar durante la declaración o mediante la asignación individual. En Python se utilizan listas para representar arreglos. La inicialización igualmente se puede hacer directamente en la creación o mediante la asignación posterior. Y ahora nos pasamos al segundo contenido que viene siendo arreglos bidimensionales. Para empezar, ¿qué es un arreglo bidimensional? Es una estructura de datos que organiza elementos en dimensiones filas y columnas. Cada elemento se identifica mediante un par de índices fila-columna, lo que facilita su acceso o manipulación en operaciones más complejas con los arreglos unidimensionales. Es particularmente útil para representar datos en forma de tablas o matrices. Por ejemplo, en C++, los arreglos bidimensionales se declaran especificando el número de filas y columnas. En Java se puede instanciar el arreglo bidimensional utilizando una palabra clave y en Python los arreglos bidimensionales se implementan como listas de listas. Y bueno, las características principales de la estructura de matricial, eh, por ejemplo, los datos de una organización en filas dimensionales y columnas de cada posición se accede mediante dos índices, fila y columna, tipos de datos. Todos los datos de las reglas deben de ser el mismo tipo de datos, objetos en lenguaje más flexible como Python. Y el uso común de la representación de matrices numéricas es tabla de datos, por ejemplo, una base de datos simple, juegos de ajedrez, otros juegos de cuadrículas, procesamiento de imágenes, formatos y píxeles. Y ahora vamos a ir en el tercer punto, que se llama herencia simple. Y bueno, se van a preguntar qué es. Y es un mecanismo fundamental en la programación orientada a objetos que permite que una clase llamada clase hija o subclase herede los atributos y métodos de otra clase denominada clase padre o superclase. Este proceso facilita la reutilización del código, promoviendo una estructura más modular y jerárquica. Algunos beneficios sobre la clase simple es, por ejemplo, la reutilización de código. Evita la replicación de código común de diferentes clases jerárquicas de clases. Permiten la organización de las clases en una estructura jerárquica, reflejando relaciones entre ellas. Por ejemplo, un perro es un mamífero y un mamífero es un animal. Extensión de funcionalidad. La clase hija puede extender la funcionalidad mm, de la clase padre, añadiendo nuevos métodos o atributos sin alterar el código existente. Un mantenimiento más fácil. Al heredar de una clase padre, los cambios en esta se reflejaron automáticamente en todas las claves fijas, facilitando el mantenimiento de los códigos. Algunos ejemplos en Java y en Python, la herencia simple se implementa utilizando la palabra clave extend y sobre Python la herencia simple se establece colocando el nombre de la clase padre entre paréntesis al definir la clase hija. Bueno, vamos a continuar sobre la herencia múltiple.
Esto ocurre cuando una clase hija hereda de no una clase padre. Cada clase padre puede aportar sus propósitos, atributos y métodos, y la clase hija puede utilizarse como todo este conjunto heredado para ampliar su funcionalidad. Además, la clase hija puede definir nuevos atributos y métodos o redefinir aquellos heredados para adaptarlos a sus necesidades específicas. Bueno, ahorita les voy a enseñar algunos pequeños ejemplos prácticos, bueno, en algunas programaciones y una pequeña explicación. Por ejemplo, en C++, soporta la herencia múltiple de clases. Una clase hija puede heredar de varias clases. En base utilizando la sintaxis de herencia múltiple, cada clase base se separa con una coma en la lista de herencia. En Python también permite la herencia múltiple. En una clase hija puede heredar de varias clases madres separando sus nombres con comas en la definición de la clase. Y bueno, la explicación dice así que la herencia múltiple, la clase coche hereda del vehículo y automóvil. Y el constructor, la clase hija llama a los constructores de la clase padre utilizando, bueno, este tipo de código, bueno, que sería, ahí muestra el vehículo y ahí muestra cómo se escribe. Y todo eso es combinando los métodos heredados de ambas clases, padre, y añade la funcionalidad específica de la clase hija. Y bueno, en conclusión, para esto, este, primero que nada, mm, sería de que los arreglos unidimensionales y bidimensionales proporcionan estructuras de datos versátiles para organizar información de manera eficiente. Por otro lado, la herencia simple y múltiple en la programación orientada a objetos facilita la creación de relaciones jerárquicas entre clases, promoviendo la reutilización de código y el diseño modular de aplicaciones. Dominar estos conceptos es esencial para cualquier tipo de desarrollo, también como para, o sea, esto te va a servir en Python, en C++, en Java, y algún día te va a ayudar a ser un buen programador. Y bueno, eso sería todo por mi parte y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.